¿Te imaginas un mundo donde el líder del Partido Comunista Chino es el mayor defensor del libre mercado y el presidente de los Estados Unidos su principal amenaza? No es una distopía ni el argumento de una novela de ciencia ficción. Es el telediario de hoy. Quédate porque vamos a analizar cómo el mundo se ha puesto del revés y por qué los guardianes del capitalismo están aterrorizados. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2026 y este es el capítulo 1663 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la gran paradoja del nuevo orden mundial. Trump contra el liberalismo económico y el cambio de a mi modo de ver, de polaridad global. Resulta irónico, pero el principal enemigo del capitalismo y del liberalismo económico hoy en día duerme en la Casa Blanca. Las políticas de Donald Trump se han convertido en la mayor pesadilla para los mercados. Hablamos de sus guerras comerciales, de esos aranceles que ha tenido que frenar el propio Tribunal Supremo nombrado por él, y de un miedo atroz por parte de las autoridades regulatorias mundiales, también las de Estados Unidos. El temor es real. Su guerra con Irán, si se alarga y nos arrastra a todos a un escenario de altas tasas de desempleo, precios disparados y, en definitiva, a una nueva y profunda crisis económica global, pues nos va a jeringar bastante. Lo curioso es que este pánico choca frontalmente con la realidad de los datos. La economía mundial está demostrando una fortaleza envidiable. Los analistas y los medios apuntan a estimaciones de crecimiento global por encima del 3% para este 2026. En el caso de España, superaríamos con creces el 2%, situándonos a la cabeza de los países desarrollados, y sin embargo los números no bastan para calmar los ánimos. Los continuos vaivenes de Trump, su desprecio absoluto por la diplomacia y la multilateralidad y su total imprevisibilidad dan mucho miedo, especialmente a esos guardianes de las esencias del capitalismo liberal que ven como las reglas del juego saltan por los aires a golpe de exabrupto. Y por el otro lado del tablero tenemos a China, un país en teoría comunista, de economía planificada, y digo en teoría porque hemos llegado al punto en el que Xi Jinping se erige como el defensor del libre comercio y ante las amenazas de Trump a España, ya sabéis, aquello de bloquear nuestro comercio y tal, ha sido China quien ha salido a advertir que el libre comercio no debe usarse como herramienta de chantaje. Llegados a este punto, la pregunta para mí es obligada. Ya sabéis que soy muy pesado con esto, pero para mí es obligada. ¿Estamos en un mundo al revés? ¿O esto es, como os he comentado ya tantas veces, un cambio irreversible en la polaridad de la geopolítica mundial? Todo apunta a que el eje está rotando. El polo norte magnético del poder económico y la estabilidad comercial se está moviendo hacia China, mientras que Estados Unidos, con esta deriva aislacionista y caótica, parece estar caminando con paso firme hacia su propia irrelevancia a largo plazo. Y claro, me llama mucho la atención porque en estas semanas, aparte de que China sale a decir que lo de amenazar a España no está bien, la prensa conservadora económica a nivel global habla de Pedro Sánchez como la némesis en Europa de Donald Trump, y yo me pregunto, claro, no es que me pregunte, es que la socialdemocracia que representa Pedro Sánchez y otros partidos socialdemócratas a nivel europeo y en otras partes del mundo nunca ha sido anticapitalista. No lo ha sido. Los que en algún momento hemos compartido esa ideología, yo mismo no he sido netamente anticapitalista. Había cosas que me parecían mal y confiaba como buen socialdemócrata que la acción política, la regulación del Estado, podía de alguna manera impedir lo peor del capitalismo.
Pero ya digo, ahora mismo que yo estoy, digamos, quizás un poco más a la izquierda de la socialdemocracia, entendedme, eje izquierda, derecha, quizás un poco menos a favor de que el sistema capitalista siga adelante, resulta que es que Donald Trump me está haciendo casi un defensor, como a Xi Jinping. Economía planificada sí, pero claro, si se nos cierra el estrecho de Hormuz, si pasan todo este tipo de cosas, tenemos problemas. Por cierto, para todos los que se descojonaban de lo importante que es la disposición de soberanía energética, el reducir a lo mínimo imprescindible nuestra exposición no solo al petróleo, sino también al gas, y por lo tanto depender mucho más, muchísimo más del viento y de la energía solar, sin olvidar, por supuesto, todas las obras planificadas en la etapa de la República, ejecutadas algunas en aquella época y una gran mayoría en aquello que se llamó los pantanos de Franco, y como hemos tenido además un invierno muy lluvioso, pues creo que lo decía la semana pasada en algún capítulo, no sé si aquí o en Trending, puede que todo eso, creo que en Trending, puede que todo eso haga que países como España, que además mantienen en vigor el asunto de la excepción ibérica, pues no se vean tan agitados o azotados por el asunto del petróleo. Pero claro, es verdad que el petróleo no solamente es un combustible, ¿no? Una forma de generar energía, sino que influye también en materiales y en muchas otras cosas. Con lo que es muy difícil que si una guerra como la que el sionismo israelí y el maguismo estadounidense han disparado en todo Oriente Medio, si una guerra como esa se alarga, es muy difícil que no reduzca 2, 3 puntos el PIB de este año, y si ya se alarga y indefinidamente, iba a decir, bueno, estas cosas que a veces le pasan a Estados Unidos, ¿no? Que es, ¿quién decía el otro día que es un adicto a la guerra? No me acuerdo. Creo que algún pensador o algún país, alguien decía, es que Estados Unidos es adicto a la guerra. Y digo, ojo, qué buena definición, ¿no? Un país adicto a la guerra. Un país que, como citaba yo la semana pasada al gobernador de California, un país que cree que es maravilloso rendir tributo a sus veteranos, pero que no se da cuenta que el mayor tributo que se le puede rendir a los militares estadounidenses es no sacarlos fuera de Estados Unidos un día sí y otro también. Y aquí un poquito de mea culpa. También lo he dicho alguna vez en Bala Extra. Europa no ha sabido construir una política defensiva netamente europea, una soberanía defensiva. Porque parece que nos da miedo ensuciarnos las manos, especialmente desde la izquierda, teniendo ejércitos y creyendo la realidad, que el mundo no es perfecto. Que la ausencia de guerras es maravillosa, pero que no se puede vivir en un mundo hoy por hoy, ojalá algún día. Hoy por hoy, y a las pruebas me remito, no se puede vivir en un mundo en el que te puedan agredir y no te puedas defender. Porque ¿dónde han quedado las Naciones Unidas? ¿Dónde ha quedado incluso el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde han quedado todos los organismos multilaterales que cuidaban de nuestra seguridad, que cuidaban de nuestros derechos humanos y que cuidaban de las esencias del liberalismo económico? ¿Qué caso le hace Donald Trump hoy en día al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué caso le hace Donald Trump a cualquier otra cosa? Ninguno. Yo lo decía la semana pasada y lo vuelvo a recordar. La Casa Blanca ha dicho directamente que los límites de la guerra de Irán están en base, bueno, creo que también lo dijeron así para Venezuela, en base a las creencias y a las querencias del
presidente estadounidense, en base a su moral. Y ya digo que la semana pasada ya me repetí con esto. Creo que Donald Trump ni de izquierdas ni de derechas, es simplemente un inmoral. Bueno, aquí lo dejo, porque además llevo un par de semanas con la voz fatal. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.